con nuestra clase. Así que bienvenidos sean todos y todas a este encuentro, a este evento eh, de estudio en nuestro programa de capacitación para candidatos al ministerio, con este primer curso que se llama Definiendo mi llamado. Le agradezco a todos que han ido respondiendo muy bien con sus tareas. Hay tareas de la primera semana que he estado corrigiendo, no los he terminado todos, y de la segunda semana he ido corrigiendo otros que son las que corresponden a hoy. Eso he ido corrigiendo algunos, pero hoy vamos a compartir un poco sobre ese aspecto. Eh, ¿Hay alguien que esté hoy por primera vez en la clase? Sí, Ajá, identifíquese. ¿Alguien nuevo en la clase de hoy por primera vez que se une? Nos dice su nombre, de qué iglesia es, si es alguien nuevo, o todos estuvieron ya en la clase anterior. Bueno, aquí en el chat me dice, buenas bendiciones, de este lado estamos Santa González y Vanessa Nolasco. Gracias, sí, eso es importante porque estoy pasando lista de los que están aquí presentes y los que no están, así que, y como hay algunos que sus nombres no sé si coinciden, es importante que se identifique, ¿verdad? Para su asistencia en el día de hoy. Buenas tardes, pastor. El nombre mío es Oscar Francisco. Lo que pasa es que el mío coincide con el de Carolina, que es la esposa mía. Ok, Dice Carolina. ok, sí. Carolina Mire, ya se va a ahí. activar. Lo que pasa es que ya se está preparando para activarse. Ok, cómo no. Gracias, gracias Oscar por informarlo. ¿Quién es el Samsung SMA115? Ese no se ha matriculado. Samsung SMA115. ¿Quién es? Yo así, Juan Ramón, Juan Ramón, ok, pues gracias. vamos a investigar a ver si es él, porque él está en el grupo, pero en la clase pasada tuve no, que no, 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 no No, soy yo. no, porque No, Ah, Juan no, Ramón Jaques está ahí, ese sí está. yo estoy bueno. aquí, Juan Ramón, que Ah, estoy pues está bien. presente. Eh, Sí, 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 está bien. eh, voy a poner la cámara, mírenme ahí, ahí estoy. Qué elegancia, qué elegancia. Gracias, pastor, gracias. Ahora se ve mejor que ahorita. Gracias, gracias. Cogí lucha en la clase pasada. Sí, ¿Tú estás de María, eh? Sí, ¿dónde tú ¿A estás, ¿Dónde María tú pastor? estás? En la iglesia? Mira para Sí, acá. Yo estoy aquí. Ya yo pero, barrí trapiento. pero yo Yo estoy estoy aquí. esperando. Ah, no, pero voy para allá, pastor, voy para allá. Ven para acá, ven para acá. ahí está Reinaldo, ahí está Reinaldo. Bueno, voy a preguntar por aquí por los que no conocen. A ver, qué bueno. Altagracia, ¿está por ahí? ¿Sí? Ok, usted es la Samsung A115, ya la descubrí, ok. Yo no puedo quedarme mucho. Ramona Mejías, ¿está por ahí? Ramona Mejías. César Pérez. César Pérez, ¿se encuentra?
Isaura García. Tampoco. Pedro Cruz. Pedro Cruz. No está. Ingrid de los Santos. Sí, yo estoy aquí. Ok. Yajaira Peralta está por ahí, ya la vi. Ok. Ok. Entonces faltan algunos, pero nada, vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Y quiero, ¿verdad?, comenzar proyectando Wendy Martínez nuestro, está nuestro prontuario del curso. Y hoy, la tarea que ustedes tenían para hoy era lo que tenía que ver con buscar las definiciones sobre llamado en forma general, lo que es el llamado de Dios, segunda definición, y buscar en la Biblia ejemplos de llamados. Y yo quisiera pues abrir el espacio para escucharlos a ustedes inicialmente. 3 personas que me puedan definir lo que es llamado solamente, no llamado de Dios, sino llamado. Luego otras 3 personas que nos puedan definir lo que es llamado de Dios en específico. Y luego vamos a ver lo de los ejemplos con otras 3 personas distintas, así le damos oportunidad a todo el mundo, ¿verdad? O algunos de ustedes, como somos muchos, no nos da tiempo para escucharlos a todos. Margarita levantó la mano corriendo. Usted va a definir qué llamado. Y Vanessa también, son 2, ok. Pues adelante, Margarita, ¿qué es llamado para usted? ¿Qué usted encontró? Abra su micrófono y nos comparte la definición de llamado. Y Margarita Contreras también nos define, o Margarita sí, y vamos adelante, Margarita. ¿Qué es llamado? Bien, le habla Idel. Ok, Idel, Sí. adelante. Un llamado, de forma general, se refiere a la acción de invitar, convocar o requerir la atención o participación de alguien en una situación específica o para un propósito determinado. Muy buena definición, excelente. Adelante entonces, Vanessa, o no sé si Margarita quiere compartir ya que está ahí también. Buenas bendiciones. Pues vamos con Vanessa, adelante. El llamado a ser un trabajador cristiano vocacional realmente no es diferente del llamado a cualquiera otra vocación. Ser llamado principalmente significa ser obediente a la dirección constante de la dirección del Señor en nuestra vida. Ok, ella relaciona los dos, que no es muy distinto uno al otro. ¿Quién más? Una persona más que nos defina lo que es llamado solamente. Oscar por aquí. Adelante, Oscar. Yo tengo aquí, puede referirse a una convocatoria o invitación para participar en algo. Ok, muy bien, excelente. Ahora vamos a pasar a 3 personas que me definan lo que es llamado de Dios. Elidia levantó la mano, así que Elidia, defínanos usted qué es llamado de Dios. Buenas noches, bendiciones, pastor. Ahora mismo, de acuerdo a lo que tengo acá, dice. Ok. Significa ser obediente a la dirección o guianza que Dios nos da. El llamado de Dios es cuando Él nos revela su voluntad sobre lo que quiere que hagamos. Amén. Gracias, Elidia. ¿Quién más? 2 Buenas personas más noches. para definir llamado de Dios. Carolina, dígame. Yo tengo llamado de Dios. Cuando hablamos de llamado o llamamientos, nos referimos a aquella santa invocación que Dios realiza al ser humano a través de su Espíritu Santo para servirle o hacer una obra específica.
Muy bien, muy bien. Denny Ferpe, adelante. O Juan F. Ferpe, creo que es el que está ahí. Juan Francisco Ferreira, denme, sí. Adelante. Un llamado de Dios yo tengo. Es una invitación o nombramiento de Dios o de los líderes debidamente autorizados de la iglesia o congregación para servirle de manera particular. Excelente. Vamesa, ya que levantó la mano, también defínalo usted. ¿Qué es para usted llamado de Dios? El llamado de Dios es recibir un llamamiento de Dios, que significa recibir un nombre, un nombramiento o invitación de él o de los líderes debidamente autorizados de su iglesia para servir a una manera en particular. Muy bueno, muy bueno. Ok, pues vamos a detenernos ahí. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Déjenme cerrar aquí, porque quiero compartirles la pantalla sobre la primera presentación que vamos a estar viendo en esta noche. Y tiene que ver precisamente con lo que es el llamado. Y abro por aquí, adiós, se me fue. Vamos a abrir. ¿Están viendo la pantalla o no? No, creo que no. Todavía no. No. Ok, ¿ahora la ven? Sí. Sí, ahora sí. Ok, déjenme entonces Perfecto. abrir completo para que lo puedan ver bien. Ok, vamos a hablar de definir mi llamado. Yo creo que esto es importante y ahí vamos a partir, obviamente, de las definiciones que ustedes han compartido. Yo buscando en el diccionario encontré en la Real Academia Española, que se supone que es la base principal, ¿verdad?, educativa sobre el lenguaje en español, nos dice que cuando va a definir el concepto de llamado, él habla de unos sinónimos. Sinónimo es palabras que significan lo mismo del vocablo que estamos buscando. En este caso, que es la palabra llamado. Pues dice que llamado es como una llamada. Por ejemplo, usted coge el teléfono y llama a alguien. O me paro en el balcón de mi casa y grito, José, ven acá. Y eso es un llamado, una llamada. Segundo, un llamamiento. Tercero, una invocación, algo como que yo lo invoco. Por otro lado, convocatoria. Además, convocación, una cita, una citación o un emplazamiento. Eso es una manera de definirlo. En el diccionario bíblico, buscando en un diccionario bíblico precisamente en las redes, bibliatodo.com, define el concepto llamado como un llamado por Dios, un llamamiento. O sea, le pone ese apellido. No es un llamado cualquiera, es un llamado por Dios. El recibir un llamamiento de Dios significa entonces recibir un nombramiento o invitación de Él o de los líderes debidamente autorizados de su iglesia para servirle de una manera particular. Y yo quiero aquí detenerme porque precisamente las definiciones que dieron, y creo que fue Juan Francisco en su definición, cuando habló del llamamiento de Dios, mencionó, creo que fue, si no me corrigen, que mencionó que en el llamamiento de Dios también puede haber una convocatoria que tiene que ver con la iglesia. Y eso es correcto. Yo creo que es un elemento que no se puede dejar fuera. Cuando Dios hace un llamado, Dios llama a una persona y lo puede hacer directamente, pero también puede surgir que el llamado nazca de la vida de la iglesia. O sea, que en la iglesia ven a esta persona unos elementos y lo convoca o lo llama y le dice, yo creo que Dios te está llamando, que Dios tiene un llamado para ti. Y la persona se mueve en esa dirección o responde o no responde, ¿verdad?, a ese llamado de Dios. Y definitivamente un llamado secular con un llamado por Dios, en términos generales viene a ser casi lo mismo. Como dijo, ¿verdad?, una de las hermanas, en su definición, que muy bien unió ambas cosas.
Pero hay una diferencia porque el llamado secular lo puede hacer cualquiera. En el llamado, cuando hablamos llamado a Dios, estamos hablando que es Dios mismo quien se mueve, quien toma la iniciativa para llamar al ser humano a cumplir con un propósito divino. O sea, tiene un emplazamiento de Dios. Es Dios quien lo está convocando y le está diciendo, yo te necesito para hacer la obra en X área o en X aspecto. Así que el llamado es una convocatoria, es una cita, es, ¿cómo decir? Un te necesito, es como un grito que hace el Señor en este caso, porque está hablando del llamado de Dios. No es cualquier empresa, no es cualquier llamado, no es cualquier persona. Es Dios quien llama a la persona y le dice, yo necesito que tú hagas esto. Y déjeme decirle, esto es importante porque Dios realmente no nos necesita a ninguno de nosotros. Dios es Dios y tiene el poder para hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Amén. Sí. Sin embargo, Dios, René, ¿querías decir algo? No. Ok. Sin embargo, aun cuando Dios es supremo, es soberano, tiene todo el poder, tiene la gloria, manda en todo y dirige todo y tiene el control de la historia y de todas las cosas, Dios decidió que quería utilizar a su creación, llamándolos para hacer un acto en beneficio de la obra y del reino de los cielos. Así que usted y yo nos tenemos que ser más que privilegiados, que Dios piense en nosotros y que nos vea como posibilidad para ejecutar la tarea que Él comenzó desde la creación del mundo, que la continuó con su Hijo cuando Dios se encarna y viene a la tierra, y finalmente ahora Dios lo continúa con su iglesia y por lo tanto Dios llama a seres humanos como usted y como yo, porque Dios quiere que nosotros seamos partícipes del gran proyecto salvífico, el gran proyecto de salvación que Dios ha trazado para toda la humanidad. Así que siéntase privilegiado de que Dios piense en usted y en mí para hacer algo cuando no lo merecemos y cuando Él es Dios y lo puede hacer todo. Así que damos la gloria al Señor. Habiendo dicho eso, yo quiero compartirle a ustedes algunos textos bíblicos de llamado. Y luego de esto quiero escuchar 3 personas que nos puedan compartir por lo menos un ejemplo, no más de uno, un ejemplo que usted encontró en la Biblia. Yo le voy a mencionar aquí, por ejemplo, algunos textos bíblicos, 4 específicamente que tienen que ver con llamado. El primero, puso sobre él sus manos y le dio el cargo. Por ejemplo, en Número 27-23 dice, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ahí hay un ejemplo de vocación, hay un ejemplo de llamado, donde Dios está llamando a X o Y personas para hacer una tarea y dice claro que es que se le pusieron las manos para ejecutar una tarea. Y eso es una forma de llamado donde a veces Dios viene y pone su mano sobre nosotros y nos envía para hacer una X función. Por el otro lado, en Jeremías 1:5 te di por profeta. La semana pasada yo usé este texto empezando el curso y lo leí y hay una expresión bien hermosa que le dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí hay un llamado particular de Dios a Jeremías donde le dice, te di por profeta. O sea, yo te llamé para ser profeta a las naciones. Y le dice, ya yo te conocía desde que estabas en el vientre de tu madre. Antes de que tú nacieras, ya yo te había santificado. Tenemos otro ejemplo, Juan 15:16, yo os elegí a vosotros. O sea, hace claro que quien llama es Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que ahí hay otra forma de llamado, que es que Dios nos hace claro
que nosotros no lo escogimos, Él nos escogió a nosotros. Y por último, por citar otro, a Pablo. Pablo fue llamado a ser apóstol. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí hay un llamado de Dios directo a Pablo que lo hace apóstol de los gentiles y lo aparta para el evangelio del reino. Así que ahí vemos ya estos ejemplos. Vamos con 3 personas que nos puedan hablar sobre un ejemplo de qué es el llamado de Dios. Voy a darle la oportunidad a Cielomar, que no ha hablado en esta noche. Cielomar, adelante, deme un ejemplo de llamado que usted encontró en la Biblia. Dios le bendiga, buenas noches. El ejemplo que encontré uno de ellos fue el de David, cuando Samuel fue buscando un hijo de Isaí porque el Señor lo había mandado. Entonces él buscó a todos sus hijos, pero al final fue David el que él estaba buscando. ¿Y dónde se encuentra eso en la Biblia? En 1 Samuel 16. Y también otra cosa que le quiero recalcar es que fue llamado y también fue escogido, porque dice en la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y David también fue escogido porque fue ungido por el Señor. Amén. Ahí hay un ejemplo bien particular, porque ya Dios había puesto sus ojos sobre David. Y cuando Samuel Samuel se enfoca, y gracias Cielomar por compartirlo, porque es un llamado bien particular. Ya Dios lo había llamado, se lo dice a Samuel, pero Samuel se enfoca en lo externo. Y Dios le tiene que llamar la atención al profeta Samuel y decirle, espérate, no estés mirando el parecer, porque yo lo que miro es el corazón. O sea, que el llamado de Dios tiene que ver mucho con lo que hay en nuestro interior. ¿A qué Dios nos está llamando? Y en este caso es un llamado particular que Dios hace a David, y lo que hace es el profeta ir y decírselo y ungirlo y decirle, Dios te separó. En ese caso, ¿para qué? Para ser el rey de Israel. Así que eso es un gran ejemplo. Gracias, Cielomar. Wendy, adelante. Denos un ejemplo. Sí, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Un llamado que se encuentra en el libro de Reyes de Gedeón, Josué capítulo 6, fue el llamado donde Dios le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado, porque en ese entonces los madianitas habían venido a sustraerle todas las cosas que ellos tenían al pueblo de Israel. Y Gedeón, astutamente, de manera secreta, sin hacerlo saber, guardaba los alimentos, y eso Dios vio su acción. Y le dijo, se le presentó a través de un ángel, y le dijo, tú has sido varón valiente y esforzado. Y después Dios lo preparó para la batalla, para pelear con menos cantidad de hombres que la que él pensaba que podía hacerlo. Incluso él hasta se atrevió a hacerle como a Dios, como si eres tú que me mandas, preséntame esto y esto, lo que no estoy leyendo la palabra directamente, pero sí. Me dijo que estaba en texto, perdón, ¿en qué área de la Biblia? En Jueces, en el capítulo 6. Jueces 6, sí, el llamado de Gedeón en este caso. Sí, amén. Ok, sí, eso es un tipo también de llamado. Muy bien, gracias por compartirlo. ¿Quién más? Dios la bendiga. Adelante, René, dígame usted. También tenemos uno que yo diría que fue uno de los llamados más específicos y que aún todavía nosotros venimos recordando, que fue el llamado de Noé, cuando el Señor llamó a Noé para construir un arca, donde el cual se iba iba a tener la semilla para la salvación de la generación futura. Y hasta el momento somos descendientes de esa orden que Dios le dio a Moisés. Y él fue llamado e incluyó a toda su familia y toda su descendencia que él tenía para involucrarlo en ese llamado que Dios le había puesto, que se encuentra en Génesis 6, de 19 en adelante. Ok, muy bien. Génesis 6, muy bien. Eso es un tremendo llamado, porque Dios llama a un hombre a hacer algo donde hay un pueblo totalmente incrédulo.
y le dice, construyete un arca, espérate, estoy volviendo loco. ¿Qué es esto? Donde no hay agua y donde no está lloviendo. Pero sin embargo, él fue obediente a la convocatoria divina y dijo, aquí estoy yo, Señor, para hacer lo que tú mandes. Gracias, René, por compartirlo. Excelente. Con eso cerramos esta sección, ¿verdad? De las preguntas. Y quiero entonces pasar a hablar un poco del capítulo 1 y 2 del libro de Sander. Y en el libro de Sander, que espero que lo hayan podido leer, si no lo han podido leer, gracias a Dios, tanto en el chat como creo que también en Google Classroom se puso, está una copia del libro Liderazgo Espiritual que usted puede leer, hacer sus lecturas. Si no lo vio a tiempo, pues, ¿cómo decir? Vamos a ver algo de estos primeros 2 capítulos en esta noche. Y quiero empezar por 2 citas bíblicas con las que Sander comienza el capítulo 1. La primera cita está en Primera de Timoteo 3:1 y dice, si alguno aspira a ser supervisor, a noble función aspira. En otras versiones dice, si alguno aspira a obispado, buena cosa desea. Pero también hay otro texto que es en Jeremías 45:5 que dice, y tú buscas para ti grandeza, no las busques. Dice ahí lo deja. ¿Qué significan estos 2 versos? Vamos a ver, para usted, ¿qué significan estos 2 versos? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué usted interpreta de ellos? Quiero escucharlos. Adelante, Altagracia, creo que usted abrió el micrófono. ¿No? ¿Quién está por ahí que me quiera contestar esto? ¿Qué significa para usted estos 2 versos bíblicos? ¿Qué nos quieren decir? Ajá, Giovanni, adelante. ¿Qué significa para usted? Bueno, a partir de leer el capítulo 1, tanto el capítulo número 2, menciona que la ambición dentro de la iglesia también puede ser noble e inclusive también motiva a que los miembros de la iglesia se motiven a esto, valga la redundancia. Lo que sí también hace también referencia diciendo que debe de ser, déjeme ver el término que utiliza, que no debe ser como con maldad, que no debe de ser con maldad. ¿Por qué? Porque también así, de esa misma manera, como han caído varias personas dentro de las congregaciones, que después de aspirar y alcanzar esa ambición que se tiene, entonces su corazón se vuelve entonces malo. Me llamó mucho la atención una palabra que dice que lo más importante en esa ambición que uno debe de tener es la motivación. La motivación es la que va a determinar el carácter que se le vaya a imponer dentro de esa ambición que uno tenga para crecimiento mismo en la iglesia. Excelente. Gracias, Giovanni, por su participación. ¿Quién más? ¿Qué usted interpreta de estos dos textos bíblicos? ¿Qué usted entiende por ellos? Si alguno aspira a ser supervisor o noble función aspira, pero dice en la Reina Valera dice, aquí, si alguno aspira o desea obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Yo estaba en una entrevista, se la voy a enviar a Pastor para que me chequee y me diga algo. ¿Sí? Y yo decía que el ser el pastor, el ser evangelista, yo entiendo que muchas veces hasta deberíamos de pagar, porque yo entiendo que el anhelo, la boca de Dios en nosotros, o sea, lo que Dios quiere decirle al pueblo, nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados. Y eso es lo que quiere decir Pablo a Timoteo, porque es que ese cargo, el anhelarlo, el usted guiar a personas, el usted ayudar a personas, el usted
tratar de que personas vayan por un buen camino es una buena decisión, un buen deseo, es algo que lo pone Dios en el corazón de cada hombre o mujer que él haya llamado. Y también dice, tú buscas para ti grandeza, no la busques. Y bueno, mucho diría peor sería que yo en un cargo que esté ande buscando grandeza, no ande buscando gloria propia, sino que cuando mi labor yo la ejerza sea para engrandecer a Cristo, no para yo engrandecer a Dios. Que a través de mí las personas vean a Cristo, no vean al pastor rey. Muy bien. Gracias, gracias, mi hermano. Sonia, adelante. Sonia, abra su micrófono, adelante. Buenas. Buenas noches. No quería abrir. Sí, pastor, yo pienso que eso lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos ese anhelo de que Dios nos use, de ser pastor, de ser líder, de lo que sea, estamos anhelando cosas buenas, pero tenemos que saber que lo que sea que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para nosotros llenar un vacío de nosotros, porque muchas personas quieren ser líderes para tener poder. Y el poder es bueno, hay que humillarse para hacer ese alcance. Yo estoy viendo que en el país hay muchas personas que están levantando y están abriendo iglesias y están queriendo trabajar. Llamado que se va a hacer porque hoy podemos querer, el ser humano hoy quiere, mañana cuando viene a ver lo puede mover, pero si tenemos llamado, tenemos de parte de Dios y Dios nos llama, llama no es que quiere, Gracias, Sonia. Gracias por tu aporte. Voy a pedir que al del Samsung SM-A115 que cierre el micrófono, porque se escucha mucho viento y a veces se me hace difícil escuchar a los demás. Gracias. Cielomar, adelante. Bien. Lo que yo puedo interpretar con esto es que cuando deseamos de todo corazón o tenemos esa inquietud en el corazón de dirigir una iglesia o de ser líder, es porque realmente anhelamos eso, por lo cual hay muchas personas que en vez de tener ese anhelo o no lo desean de corazón o lo hacen por ambición y puede darse el caso de que no se sientan preparados para eso o que no saben cómo manejar la situación de ser líder. Por lo que esa persona no entiende cómo hacer cómo manejar esa situación y se llena de ambición y por lo cual comete muchas fallas y su finalidad, que al final es servir a Dios, no la va a cumplir. Ok. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Tengo a Bamesa, Isaura y Margarita Guerrero y con eso voy a cerrar esta sección. Bamesa, adelante. Buenas noches, Dios bendiga Santa González. Yo diría que no importando la tarea que Dios nos haya mandado a hacer, debemos de hacerla con nobleza, como para el Señor, para gloria y honra de Él. Porque dice la palabra que todo aquel que se humilla será honrado y todo aquel que se engrandece será avergonzado. Okay, excelente. Gracias, gracias por su aporte. Muy bueno. Isaura, adelante. Dios continúe bendiciendo. Si yo deseo trabajar en un ministerio o ser líder, debo hacerlo con amor, con entrega, con disposición de hacerlo, o sea, hacerlo bien, sin engrandecerme, y eso es como, es mejor dar que recibir. O sea, cuando uno hace una cosa es hacerla bien desde el momento, no importa el de
la categoría, si es muy bajita, si es un ministerio muy bajito o hasta un ministerio más alto, donde se llame mucho la atención. De hacerlo siempre con amor, con entrega. Amén. Gracias. Adelante, Margarita Guerrero. Muchas gracias, pastor. Sí, con cada una de esas ideas que están perfectas. También este versículo, wow, como que es bien fuerte cuando aquí nos dice, y tú busca para ti grandeza. Yo entiendo ahí que sea cual sea el llamado que el Señor nos haga, debemos siempre tener la mirada puesta en Él, no en lo que nosotros estemos haciendo o en lo que estemos buscando para nosotros engrandecernos, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando, yo creo que dejamos de poner la mirada en Dios y ya estamos buscando ya como otra grandeza, como el que sea mi trabajo, el que sea mi propósito, el que sea mi cosa, lo que se ve y como que se va perdiendo entonces el enfoque. Pero si tenemos siempre, no importa, sea en el pastorado, sea para limpiar la iglesia o lo que sea, para barrer el frente de lo que sea, pues siempre debemos tener esa mirada puesta en Dios. Amén. Para que nuestra carne o nuestro ego no crezca o no se aumente. Es lo que yo puedo entender más o menos, pastor. Gracias, gracias. Ok, pues vamos entonces a ver un poquito, ¿verdad? De estos dos capítulos. Ustedes lo han hablado muy bien y han tomado la idea, que es lo que yo quería, ver cómo habían estado esas lecturas. Pero mire, muchos cristianos se restringen cuando se trata de aspirar al ministerio. ¿Qué significa esto? Que hay gente en la iglesia, creyentes, que a lo mejor Dios los está llamando, pero lamentablemente por alguna razón, como que se opacan, como que se restringen, como que les da temor asumir esa posición. Y eso no necesariamente es que sea bueno o malo, como decíamos la semana pasada. Quizás hay veces que cuando es el llamado de Dios, viendo lo serio que uno a veces le huye y le coge miedo, porque dice, espérate, esto es cosa seria, uno meterse, ¿verdad?, en estos aspectos. Pero sin duda alguna, el poder tener una aspiración al ministerio es algo honorable. Dios indica que debemos aspirar. O sea, usted y yo, Dios no va a condenar a nadie que desee en su corazón obispado, ministerio, supervisión, dirección en la vida de la iglesia. Al contrario, Dios quiere, Dios está llamando obreros, pero como bien dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, lamentablemente. Pero es honorable, es honroso, es positivo el que podamos aspirar al ministerio, ¿verdad? Y sentir que uno quiere hacer algo por el reino, por Dios. Pero lo debemos hacer, como decía este texto de Jeremías, no para nuestra grandeza, porque eso sería equivocado. Cuando yo aspiro al ministerio por deseo de que me reconozcan, de que digan, mira, fulano está ahí, y lo que estoy buscando es que la gente me alabe, ¿cómo decir? Muestre algo como de reconocimiento para mí. Si esa es mi intención, lo que hay en la mente, busco la posición para eso, o para lucrarme económicamente, o para tener el poder, estamos haciéndolo con la razón equivocada, en la manera equivocada. Sanders indica en su libro que en el tiempo de Pablo era difícil ser obispo. Enfrentaba gran peligro y preocupaciones inquietantes. O sea, en el tiempo de Pablo, ser obispo era una posición muy peligrosa. Y la recompensa por ser líder eran dificultades, desdén y rechazo. O sea, muchas veces los líderes de la iglesia eran rechazados por los demás y tenían muchas dificultades. Además, el líder era el primero en traer el fuego en la persecución y ser el primero en sufrir en la línea de combate.
O sea que ser obispo en el tiempo de Pablo no era fácil. Estar de frente a una iglesia, ser anciano de la iglesia, ser pastor de una congregación, era muy difícil. Por lo tanto, Pablo lo que está en cierta manera es estimulando a que aspiren al ministerio, aunque sea difícil, aunque sea peligroso, aunque pueda traernos problemas. O sea, Pablo está consciente que no es fácil. Y por eso es que Pablo llama a esto una ambición honorable. Está en la página 12 del libro de Sanders. O sea, Pablo está diciendo, mire, es honroso que alguien, a pesar de lo difícil, y yo lo voy a traer al día de hoy, que a pesar de lo difícil que es ser ministro, ser pastor, atender una grey, atender ovejas, atender una congregación, que alguien aspire al ministerio, eso es honroso. Y es de reconocimiento, porque sabemos que no es fácil la tarea que Dios delega y el llamado divino no es fácil. Por eso es que hay mucha gente que le huye. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo no, a mí no me metan en eso, ¿sabes? O como yo les conté de mi llamado la semana pasada, hubo un momento donde yo huí por 4 años al llamado y prefería decirle al Señor, Señor, déjame de director de coro, director de ministerio de alabanza, líder de jóvenes, pero no me metas al pastorado. Yo estaba huyendo a ese llamado, aunque asumía otros llamados. Y eso mucha gente a veces lo hace. Asume un llamado porque es el que me gusta, porque es lo que yo quiero. Pero la pregunta es, ¿será eso lo que Dios quiere? Y yo creo que esa es la pregunta a todos ustedes que están en posiciones y que la semana pasada me hablaron de las posiciones que están, de lo que a usted le gusta hacer, de lo que usted quiere hacer. La pregunta es, ¿será eso lo que Dios quiere que tú hagas? Y yo creo que esto es importante porque ahí es donde usted va a comenzar a definir su vocación. Porque es muy fácil, para mí era muy fácil quedarme de pianista de la iglesia y dirigir las agrupaciones o estar con los jóvenes, porque era lo que a mí me gustaba. Y Dios me dio una oportunidad de seguir adelante. Pero hubo un momento donde Dios, como yo digo, aló la soga y me dijo, no, es lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Y yo tuve que renunciar a unas cosas para hacer lo que Dios quería. Y yo estaba haciendo algo bueno porque estaba haciendo algo para el reino y para Dios. Pero la pregunta principal es, ¿lo que yo estoy haciendo para Dios es lo que a mí me gusta o es lo que Dios quiere que yo haga? Lo voy a dejar ahí, después vamos a abundar un poco sobre eso. Vamos a seguir con Sander por aquí. Pablo nos insta en el texto que leímos de Timoteo al trabajo de dirigir la iglesia, la obra más importante del mundo. Y hermano, me encanta esta expresión de Sander porque yo sin duda alguna creo que la obra más importante del mundo es guiar la iglesia del Señor, dirigir la iglesia del Señor. Obviamente no todos somos llamados al pastorado, pero Dios te puede estar llamando a ser evangelista y eso en cierta manera es dirigir la iglesia porque estás dirigiendo gente al encuentro con Cristo. O a lo mejor Dios te está llamando a ser ministro de adoración y quizás Dios te está guiando para que conduzcas la iglesia al encuentro con Dios en alabanza y adoración, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el servir al Señor con todo el corazón y con todo lo que Dios quiere que hagamos con nuestros talentos es la obra más importante del mundo. El problema hoy en día es que mucha gente aspira a este liderazgo por razones totalmente indignas y egoístas. Es para yo resplandecer, es para yo ser reconocido, es para yo obtener ganancias. Y ese yoísmo, ese egoísmo, no es adecuado ni es aceptable en el ministerio. Y es por eso entonces que el otro texto, Jeremías, le dice a Baruch un consejo simple, pero muy sabio, que es el texto que leímos. ¿Y tú buscas grandeza? Pues mira, no las busques. En el ministerio nadie puede venir a buscar grandeza ni reconocimiento. Y mire, la palabra ambición puede ser vista como algo malo, pero ambición viene de la palabra latina que quiere decir hacer campaña para la promoción. Y no es que eso sea del todo malo, ¿verdad? El verdadero líder cristiano, en cierta forma, no hará campaña para la promoción. Yo no hago campaña para yo crecer y eso, ¿verdad? Yo puedo aspirar, yo puedo ambicionar, pero con cierto cuidado. Por eso es que Jesús indica en Marcos 10, 42 al 44, y yo quisiera que alguien buscara ese texto bíblico y me lo leyera. Marcos 10, del 42
al 44. Cuando alguien lo tenga, me levanta la mano para reconocerlo y que entonces usted pueda leernos el pasaje de Marcos 10, del 42 al 44. ¿Alguien lo tiene? Amén, pastor. Adelante, léalo usted, Catalina. Sí, en el nombre de Jesús. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ok, hermoso palabra. Gracias, Catalina. Hermosa palabra. Y ahí lo tiene en pantalla ahora. Fíjese todo lo que este texto dice. Jesús los llama y le dice que nuestras posiciones no pueden ser como los gobernantes de las naciones. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellos? Ellos quieren el poder para mandar a los demás, para enseñorearse sobre los demás y ejercer poder, autoridad. Pero Jesús les da el consejo: no sea así entre vosotros. ¿Y qué es lo que nos recomienda? Que el que quiere ser grande en el reino no es el que ambiciona una posición para mandar y controlar, sino que la ambiciona y la quiere para ser un servidor. Y dice algo más: el que quiera ser de ustedes el primero, tiene que ser el siervo de todos. O sea, que el llamado de Dios tiene que ver con uno abrirse a un corazón de servicio. Ese es el llamado de Dios, un llamado al servicio, un llamado a atender la necesidad de mis hermanos. O sea, que la verdadera grandeza, el verdadero liderazgo se encuentra cuando el líder se dedica a servir a los demás. O sea, que el que anhela obispado, el que ambiciona la pastoral, el que ambiciona un ministerio en la iglesia, tiene que venir con una idea clara. Usted viene a servir, no a servirse de los demás. El verdadero líder espiritual, y de eso es que se trata el llamado. El llamado se trata de que usted se convierta en un líder espiritual. Esto se centra su atención en el servicio que usted le puede rendir tanto a Dios como a otras personas. O sea, cuando usted viene a un llamado de Dios, Dios lo está llamando a dos cosas: servir a Dios primero y segundo, servir a los demás. Desde cualquier posición. El ministro de alabanza, por ejemplo, cuando viene, no viene para que lo reconozcan, qué bonito cantaste y qué buen director eres. No, yo vengo porque vengo a servir a Dios, para honrar a Dios con la alabanza y la adoración. Pero en segundo lugar, vengo a servir a mi hermano para que sea edificado, sea tocado por Dios y sea su corazón transformado. De eso es que se trata el liderazgo espiritual. De eso es que se trata el llamado de Dios. Hay una expresión que aparece en el libro de Sander, al final de este primer capítulo 1, que es del conde Nicolaus von Zinzendorf, del 1700 al 1760 vivió él, que se convirtió eventualmente en el líder de la iglesia moraviana, o sea, de Moravia. Eso es por allá, por Europa, por Rusia, cerca de allá. Mire lo que él dijo: tengo solo una pasión, y es Él. Solo Él. ¿Y a quién se referiese Él? A Dios. O sea, que lo que Él está diciendo, y yo quiero ponerte en claro, cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios nos llama, es que nos está llamando al servicio y a que tanto tú y yo tengamos una pasión. Y esa pasión tiene que ser Dios. Y solo Dios. No puede ser nada ni nadie más. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí antes de continuar? ¿Alguna pregunta, alguna reacción, algún comentario? Quiero abrir el espacio para que
podamos expresarnos y ahí me gusta escuchar, ¿verdad? Las reacciones que pueda tener cualquiera de nosotros. Te levante su mano y abrimos el espacio. ¿Habrá alguien? Adelante, Margarita Guerrero, sí. Margarita, abra el micrófono, no la escucho. Si es que usted tiene la mano levantada ahí, sí. ¿No? Ok, pues otra persona. Pastor, yo quiero Ajá, dígame. compartir la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3. Voy a leer, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Es decir, que nosotros no tenemos que usar la fuerza, sino ser el ejemplo. Lo que nosotros queremos como líderes que ellos hagan, hacerlo nosotros primero. Y en Marcos capítulo 10:45, donde estuve leyendo, dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Catalina. Y ese texto de Primera de Pedro que usted acaba de citar, extraordinario y complementa, ¿verdad?, los otros textos que hemos dicho. Fíjese que en ese texto dice que el llamado, y este es Pedro ahora, no es Pablo, Pedro está diciendo que él se siente testigo de lo que Cristo padeció. Amén. Y que está dispuesto a compartirlo con otros. Y cuando habla de apacentar la grey, dice que la cuida, que no lo hace a la fuerza, que lo hace voluntariamente, o sea que nadie me está obligando a hacerlo, que no lo hago para ganar y ganar dinero deshonestamente, que hay muchos por ahí, que lo hace con ánimo, no con carga o con que me pesa, no que tengo yo el señorío sobre los demás, sino que soy ejemplo. Y yo creo que todo eso, ¿verdad?, en cierta manera, resume lo que hemos estado compartiendo hasta este momento. Déjeme entonces seguir con Sanders, porque quiero ir al capítulo 2. En el capítulo 2 de Sanders dice que se necesitan líderes para que el mundo oiga la voz de la iglesia de hoy. Si hay algo que la iglesia necesita hoy, son líderes, son ministros, son gente que esté dispuesta a pagar un precio por el evangelio. Y precisamente Sanders dice que los líderes espirituales deben ser personas que tengan autoridad, deben ser espirituales y deben estar abiertos al sacrificio. ¿Y qué significa esto? Mira, estos líderes deben tener autoridad, y tener autoridad son líderes que sepan hacia dónde van. Fíjense que no dice el que manda o el que impone su criterio, sino que saben hacia dónde van. La gente les tiene confianza de que los va a llegar a la meta y por lo tanto la gente los sigue. Cuando usted tiene un llamado de Dios, pasa esto. La gente reconoce la autoridad divina, la autoridad de Dios en usted. Y por eso ellos saben que usted sabe para dónde va y tienen confianza en usted de que usted los va a llevar a la meta. Pero segundo, ese líder o esa persona que recibe el llamado divino tiene que ser un líder espiritual. ¿Y qué es esto? Que tenga una fuerte relación con Dios. Fíjense que aquí no dice que el que es espiritual es el que habla más lengua. Espiritual es el que sana a los enfermos. Que espiritual es el que mejor predica. Que espiritual es el que se sabe la Biblia y la ha leído 300 veces de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. No. Lo que dice Sanders es que el líder espiritual tiene una relación fuerte con Dios, o sea, hay intimidad con Dios. Hay tiempo que se saca para buscar la presencia de Dios. Tercero, es sacrificado, o sea,
sigue el modelo de Jesús, que estuvo dispuesto a darse a sí mismo por todo el mundo. Así que el liderazgo espiritual, el que es llamado por Dios para ejercer un liderato dentro de la iglesia y guiar la iglesia, tiene que tener la autoridad donde la gente lo reconozca, porque saben para dónde va y sabe lo que tiene entre manos y que va a llevar al pueblo a un lugar seguro, que es espiritual, que tiene una relación profunda con Dios, directa con Dios, ora regularmente, lee la palabra de Dios, se congrega, adora al Señor, busca el rostro de Dios en todo momento y por último está dispuesto al sacrificio, que es dar su vida por causa del evangelio. Así que son cosas que dice aquí. Otra cosa que dice Sander es que estos líderes no son elegidos, ni designados, ni creados por sínodos o denominaciones eclesiásticas, sino que solo Dios puede formarlo. Si hay algo clave del líder, es que el líder, más que ser designado por alguien, más que ser elegido por una congregación, ha sido primero formado, escogido, elegido por Dios. Mire, no se es líder, ni pastor, ni evangelista, porque yo tengo un título teológico. Hay muchos que tienen títulos teológicos y mire, lamentablemente no tienen un pelo de ministro. Y perdonen que lo diga de esa manera. Hay mucha gente con mucho conocimiento, con mucho intelecto lleno, pero lamentablemente no hay un llamado de Dios. El que usted tenga estudios teológicos no significa que tiene un llamado de Dios. Eso se ve en lo que yo dije anteriormente, en que tiene autoridad, es espiritual y está dispuesto al sacrificio. Obviamente, si eso se complementa con esto, no estoy cancelando el estudio teológico, lo que estamos haciendo aquí, esto es importante, pero lo principal, el llamado, surge porque Dios lo puede formar. Se es líder, hermano, porque hay llamado de Dios. Dios encuentra la persona idónea, y esta expresión de Sander a mí me encantó. Dios encuentra la persona idónea para dirigir. ¿Qué hace después? Le unge con el Espíritu Santo. Y luego, dice ahí, lo llama a un ministerio especial. Mire lo que dice Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, fíjese que es que Dios es el que pone los ojos sobre nosotros. Dios es el que encuentra la persona idónea, indicada para dirigir su grey, para hacer un ministerio, y entonces lo unge con el Espíritu Santo. Y luego de eso, de que lo llama, porque le puso los ojos encima, le puso el Espíritu Santo, le dice entonces: te estoy llamando para hacer esto específico. Mire lo que dice Hechos 22:21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí hay un llamado de Dios a Pablo para ser el apóstol de los gentiles. O sea, Dios le hace específicamente un llamado. Yo te llamé a esto. O sea, el que es llamado no puede empezar a decir: es que yo no sé a qué Dios me llamó. No, si Dios te llama, Dios te da una comisión indicada. Dios te va hablando al corazón y a tu vida, mostrándote el llamado especial que Él tiene para ti. Así que, con eso, ¿verdad? Estamos terminando esta presentación de Sander, del libro de Sander, capítulo 1 y 2, que yo espero que ustedes lo hayan podido leer. Si no, les invito a leer. Yo solo lo que he hecho es un resumen general de este capítulo 1 y 2 del libro de Sander para que usted tenga una idea. Son las 8, nos vamos a ir a un receso de unos 10 minutos y volvemos a las 8:10 para continuar. Ahora vamos a discutir el libro del pastor reverendo Damián Canario, que también tenía esa lectura pendiente. Así que cuando regresemos vamos a estar hablando sobre el mismo. Así que nos vamos un momento a un receso. Dios les bendiga.
iniciado. Mm.
Bueno, tú siempre dices eso. Ya me No vaya para el campo. mensaje que le puse. Hay un micrófono prendido, por favor. Bueno, continuamos con nuestra clase. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué has recibido? Me gustaría escuchar una o dos personas. ¿Qué le ha llamado la atención de lo que Sanders dice en su libro? No todos a la vez, por favor. Bueno, Yajaira puso un puñito ahí. Gracias, Yajaira Peralta. Gracias por su reacción. ¿Alguien más? ¿Alguna reacción, algún comentario que usted quiera hacer, verdad? De lo que hemos hablado hasta aquí. Sí, Ajá, Sí, Juan Ramón, adelante. sí. sí, hay una parte que vi y es la parte que él dice, el líder, el que es llamado por el Señor, con dos objetivos, dos propósitos fundamentales, primordial, servirle a él y al prójimo. Ujú. Es como los 10 mandamientos, que en esos dos, en los primeros dos se cumplen todo. Y entonces, cuando tú tienes entre, como decimos aquí, entre cejas y cejas, que es para servirle a él primero y después al prójimo, oígame, al prójimo, es Ujú. que tú vas a entregar lo mejor de ti para el bien de la obra. Es yo dejar de ser, es yo menguar para que él crezca. Amén. Ese es el punto. Amén. Me gustó. Gracias, Juan. Gracias por eso. Silomar, adelante. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. La parte que más me gustó fue en el segundo capítulo, donde al final casi ya, donde dice, donde habla de que el Señor explicó a Santiago y a Juan, perdón, que aquellos que tienen el corazón, dice, aquellos cuyo corazón a los lugares secretos donde ningún otro puede soltar, está calificado. O sea, habla de que las personas que tienen en su corazón el buscar de Dios y hacer su voluntad, esos están calificados para trabajar en el reino de Dios. Ok, gracias, gracias. Excelente, excelente el aporte. Yo le hemos dicho ahí dos cosas importantes, tanto Juan Ramón como Cielomar. O sea, aquí un elemento que el que es llamado tiene que entender que está siendo llamado a servir a Dios primero y después al prójimo, pero por el otro lado, tampoco venimos a buscar lugares privilegiados ni nada de eso, sino a dar nuestra vida también en servicio y en amor por los demás, ¿verdad? Como dice estos textos. Margarita Guerrero, levantaste la mano.
Sí, mi pastor. Algo también que me ha gustado mucho, casi lo mismo que están hablando, es de que con la pasión que debemos trabajar para el Señor y con el amor que debemos servirle a los demás, al prójimo, porque a veces tal vez podamos ver al prójimo como una persona cualquiera, pero cuando nosotros, siendo hijos del Señor, hacemos un servicio, estamos para servirle, es algo que debemos de verlo como algo grande, como algo valioso. Así que yo siento ahora, es lo que más he podido vivir en estos momentitos que tenemos. Cómo debemos valorar a la persona, al prójimo, cómo debemos de amarlo, cómo debemos de servirle. Y con ese amor y esa entrega y esa pasión por el Señor y ese amor por ellos, es algo que he podido experimentar ahora mismo, poderlo pensar e irme lejos con mis pensamientos. Wow, verdaderamente que el prójimo es bien valioso. Amén. Así que debemos de ver el prójimo como una persona, algo muy valiosa. Qué bien. Y me gusta eso. Si el Señor vino no para ser servido, ¿no? Sino para servir, ¿cuánto más nosotros debemos de servir y en amor? Amén. Gracias, Bien dicho, pastor. bien Amén. dicho, y así debe ser. Estamos llamados a servir en amor a nuestro Señor y a nuestro Dios. Bien, pues vamos a seguir entonces con el próximo lectura que teníamos para hoy, que quiero compartir algunas cosas breves del libro, ¿verdad? Del pastor Damián Canario, que creo que nos va a terminar, ¿verdad? De ilustrar o enseñar sobre ese particular. Déjenme buscar aquí mi presentación que quiero traerles a consideración. Bien. Rapidito. Algunas ideas que vemos de este libro del pastor Damián Canario en términos del tema que estamos hablando, que es definiendo mi llamado. A nivel de introducción, quiero decir lo siguiente. Canario en su libro indica que la verdadera clase de liderazgo espiritual demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada. ¿Por qué comienzo con eso? Porque esta es la misma idea de Sanders. Sanders precisamente hablábamos que el líder tenía que tener autoridad, ser espiritual y tenía que tener sacrificio. Fíjense que aquí dice que es servicio y sacrificio, y también Sanders habló del servicio desinteresado a Dios y a los demás. En el cristianismo, el liderazgo siempre tiene una dimensión espiritual, y eso es clave, entenderlo. Toda persona con llamado en algún área ministerial tiene que entender que hay una dimensión espiritual que tiene que cumplir. Además, indica a Canario que el líder cristiano no ocupa ese lugar solamente por los contactos, las habilidades o los derechos que él tenga. El liderazgo cristiano es un privilegio que el Señor otorga a la persona que él quiere, fíjese bien, que él quiere usar para una tarea específica en su obra. Así que cuando estamos hablando de alguien que tiene un llamado a ejercer el liderazgo espiritual, primero tiene que ser de una dimensión espiritual, un liderazgo espiritual, pero por el otro lado, este líder cristiano no viene aquí, lo mismo que leíamos de Jeremías, a buscar posiciones porque tengo unos contactos, porque tengo unas habilidades, porque tengo un derecho, porque yo me lo merezco. No, eso no es la idea. Sino que la idea es que vengo porque entiendo que esto es un privilegio que el Señor se haya movido a otorgarme a mí, que no soy nada ni nadie, el privilegio de hacer algo por la obra del Señor. Canario define en este libro el concepto de líder y menciona que comúnmente se define líder como un director, un conductor, un maestro, un jefe, un cabecilla o un caudillo de una entidad o actividad. Así que fíjese todos los sinónimos o palabras que se utilizan para definir un líder. Siempre es alguien que está de frente, que está guiando, que está dirigiendo. Pero él menciona 5 métodos para llegar a ser líder.
Yo no los voy a definir todos, usted los va a leer en su libro con calma, pero los menciono aquí rápidamente. El líder puede venir por elección, porque alguien lo elige. Ya de eso habíamos hablado en Sanders, que realmente el líder no debe ser tanto porque lo elige un grupo, pero hay ese tipo de líder. Está el líder por nombramiento. Por ejemplo, en una denominación te nombraron pastor y te pusieron en un sitio. Tercero, por iniciativa propia, que por mí mismo se da el liderato, se forma el liderato. Cuarto, por sucesión hereditaria. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando usted es rey y el príncipe hereda el trono. Y el último, el que se da por un llamamiento divino, que es el que a nosotros nos interesa. Pero los otros no es que haya que descartarlo y no son líderes, pero son líderes de una forma particular como lo hace el mundo secular. Pero hay un llamado, el líder por llamado divino es otra perspectiva. ¿Y qué es esto de llamamiento divino? Mire, los líderes cristianos por llamamiento siempre han obedecido al Dios que los llamó. O sea, cuando hay un llamamiento divino, la gente responde porque Dios lo llama y obedece a ese Dios que lo está llamando. Segundo, este llamamiento es el acto por el cual Dios ha escogido y designado sus siervos y siervas para que realicen las tareas de su reino en esta tierra dentro de la estructura, y esto es importante, oficial y jerárquica de la iglesia. O sea, que el llamado de Dios no se dé en un vacío. Si Dios llama y escoge, te designa una tarea dentro del reino, creo que eso es honroso y vuelvo a decir, un privilegio que no merecemos, que Dios decida que en su reino nosotros hagamos algo. ¿Quién eres tú y quién soy yo para eso? Pero a Dios le place. Pero hay algo importante y es que eso se da siempre, no en un vacío. O sea, yo mismo me mando, yo mismo tengo llamado, yo mismo voy a hacer esto. No. El llamado regularmente se da dentro de una estructura eclesiástica, o sea, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que valida nuestros llamados. Fíjese que es Dios quien llama, pero Él ha establecido una estructura para canalizar nuestro llamado. O sea, yo siento un llamado de Dios, pero ¿qué hago con esto? ¿Hacia dónde camino? ¿Cómo lo hago? Pues, mire, Dios no obvia a su iglesia, Canario lo dice muy bien en su libro. Es esta, la iglesia, la que primero nota o discierne, esto lo digo yo, el llamamiento que Dios hace y entonces la iglesia lo legitima y lo valida. Si hay algo que a través del tiempo, yo presidí la comisión ministerial dentro de la iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico por 3 años, es que si hay algo que yo entendí claramente es que donde se validan los llamados es en la iglesia. Esto de que yo tengo un llamado y soy un pájaro loco, un ave errante, que voy por el mundo haciendo lo que yo quiera y no le respondo a nadie, no. Los llamados siempre responden a Dios y a una iglesia que pide cuenta si estamos haciendo el llamado. ¿Sabe por qué? Porque si no tenemos a alguien que haga accountability, que eso es en inglés, en español lo que quiere decir es alguien a quien le demos cuenta por lo que hicimos. Usted trabaja como usted quiere y de ahí es que surgen muchas veces la barbarie. La gente que comete unos errores graves, la gente que a veces peca y daña a otros y esa gente termina no queriendo saber de la iglesia. Y en esta área hay que tener cierta cautela y cierto cuidado, ¿verdad? De entender que Dios me llama, pero yo le respondo a una iglesia, sea que sea evangelista, sea misionero, sea maestro, sea ministro de adoración. O sea, usted no tiene un llamado por usted mismo. Usted lo tiene porque Dios lo dio y la iglesia lo reconoce y lo valida. Quien reconoce los llamados de la iglesia, porque la iglesia es la que observa y ve si realmente usted se ha desarrollado dentro de la iglesia para ejercer un ministerio adecuadamente. Por eso se hace un curso como este. Por eso hay pastores que a lo mejor seleccionaron personas en la iglesia y las enviaron a este curso. Porque quizás ellos han visto algo particular, alguna vocación, algún llamado, algo particular que dice, esta persona debe indagar porque yo creo que hay algo de Dios que Dios quiere hacer. Pero la iglesia lo vio en su trabajo en la iglesia. La iglesia lo vio en su ejecutoria, en su función dentro del cuerpo de Cristo. Mire, un elemento importante que menciona Canario en su libro es el espíritu de servicio. Y algo que tenemos que tener claro cuando somos llamados por Dios es que
el sufrimiento es parte del liderazgo espiritual. Esto de que yo vengo al liderazgo y que yo no voy a sufrir y que esto es color de rosa y que todo es prosperidad y que no va a faltar nada y casi nos hacemos ricos y millonarios, porque no. El verdadero ministerio y el que viene al ministerio sabe que hay sufrimiento, y el servir y el sufrir están a la par uno con el otro en la enseñanza y la vida de nuestro Señor. Uno no viene sin el otro. Déjeme leer esa porción de Primera de Pedro 2, versículo 21. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, también lo puede buscar, pero lo voy a leer rapidito. Primera de Pedro 2, 21 dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo repito, para esto fuiste llamados. O sea, ¿para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció. O sea, fuimos llamados porque Cristo padeció y nos dejó el ejemplo para que nosotros lo sigamos. O sea, así que si Cristo sufrió, si Cristo padeció, ¿quiénes somos tú y yo para no padecer y sufrir? El ministerio se sufre. Hay momentos difíciles. O sea, yo no te voy a pintar aquí una imagen de que el ministerio todos son bombos y platillos, reconocimiento y que todo va a estar bien. No, sé irresponsable. En el ministerio hay servicio y hay sufrimiento, hay padecimiento, pero si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a padecer por el Señor? Mire, Jesús mismo nos enseña que el servicio es clave y necesario en aquellos que son llamados. Lucas 22:37 dice lo siguiente: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que todavía se tenía que cumplir porque él no había ido todavía a la cruz, pero que se tenía que cumplir todavía. ¿Qué? Que él fue contado con los inicuos, que él fue contado con los pecadores y con los malhechores, y así va a ser, muere en la cruz entre ladrones. O sea, Jesús ya nos está diciendo, el sufrimiento es parte del llamado de Dios. Y para servir entonces se necesitan 4 cosas importantes. Si usted tiene Isaías por ahí, puede buscar Isaías 42. Le voy a invitar que lo haga, porque vamos a leer rápidamente estos versículos que están todos en Isaías 42. Y vamos a empezar por el primero. Para servir, usted necesita dependencia. Alguien que me lee Isaías 42:1. ¿Quién lo tiene? Isaías 42:1. Otro que busque Isaías 42:3. Otro que busque Isaías 42:4. Así que dígame, Margarita, Isaías 42:1. Sí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Primera Amén. cosa en el servicio y en el llamado, gracias Margarita, es que dependemos de Dios. Y fíjese que él mismo dice, yo le sostendré, es mi escogido, tengo contentamiento en él, he puesto mi espíritu sobre, o sea, tenemos que depender de Dios. Ok, Elidia, léame entonces Isaías 42:3. Esto tiene que ver con la empatía. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Isaías 42:3. Amén, pastor. No quebrará Ajá. y apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ok, empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. El que viene al ministerio tiene que saber que se tiene que aprender a meter, a poner los zapatos del otro, en el dolor del otro, en la crisis del otro. Vanessa, léame Isaías 42:4 ahí.
Amén. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y la costa esperarán su ley. Ok, esto habla del optimismo. Mire, aunque las cosas estén malas, el que está en el liderato, el que está, ¿verdad? En el ministerio, sabe que aunque hay momentos muy difíciles, siempre mantenemos la nota positiva. Sí se puede en el nombre del Señor. Y vamos a caminar en el nombre del Señor. No voy a leer Isaías 42:1 otra vez porque tiene que ver con la unción. Lo que leyó ahorita Margarita, lo que significa es que no solo dependemos, que hemos sido ungidos por Dios. Y ahí sí quiero ir a Hechos, capítulo 10. Hechos 10, los versos 37 al 38. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Amén. Adelante, Catalina. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Gracias. En el llamado, la unción es clave. Dios nos unge con su Espíritu Santo y tenemos que tener claro que Dios está con nosotros. Dios no nos deja solos. No le temamos al ministerio, a esta responsabilidad que es muy seria y fuerte, pero entienda que ese Dios siempre va a estar para capacitarte, para ayudarte, para ungirte, para bendecirte. Gracias a todos. Otra cosa, ahora voy en el capítulo 5, pero Canario divide esos capítulos con distintas lecciones. Y voy a ir solo a la lección 2 que tiene que ver con el llamamiento de Dios para hablar unas cosas sobre ese llamado de Dios. Mire, el llamado de Dios primero es un acto de la voluntad divina. Dios llama a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. El que llama es Dios, punto. Y si Dios te llama es su voluntad, y si es su voluntad, tú y yo debemos vivir siempre en la voluntad de Dios. Es más, aunque no haya un llamado al ministerio, a un ministerio, desde que Dios te llama para que cumpla la voluntad de Él. Dios llama al ser humano para revelarle su santa voluntad. O sea, Dios quiere revelarte qué es lo que Él quiere con tu vida. Y Él llama como Él quiere. Y no es predecible, pero es consistente. O sea, usted no puede predecir qué es lo que la voluntad de Dios ni lo que Dios le va a decir. Dios se lo dice cuando Él quiere y le dice la voluntad como Él quiere. Pero si hay algo claro es que la voluntad de Dios es consistente. Dios no cambia su voluntad. Dios quiere que tú estés en un ministerio, tú no puedes cambiar eso, porque si no estarías en desobediencia. Y eso es peligroso. Mire, la palabra llamado viene del griego kaleo, que se puede usar para convocar o invitar. O sea, que el llamado de Dios es una invitación. Dios no te obliga, tú decides, pero Dios te invita y te convoca. Te necesito, ¿quieres hacer algo por mí? Y tú y yo somos los que tenemos que responderle al Señor, o sí o no. Acepto tu invitación. Mire, si a usted alguien lo invita a comerse un buen mangú con salamito, yo creo que todos iríamos. Y si me invitan mejor porque no lo tengo que pagar. Pues mire, el Señor lo llama a usted precisamente esperando que usted le diga, heme aquí, envíame a mí. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Gracias, Margarita, por reaccionar. El llamamiento, dice Damián Canario en su libro, es una invitación a que vivamos según la voluntad de Dios durante nuestra estadía en la tierra. Y a mí me encantó esta expresión de Canario, por eso es que la cito, porque sin duda alguna, y no se equivoca, Dios es un caballero y Dios nos invita. Dice, ¿quieres vivir según mi voluntad mientras estés en la tierra? Mire lo que dice ese texto de Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 9. Lo leo rápido y dice,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, el llamamiento de Dios es santo. No conforme a nuestras obras, no por lo que yo quiero, sino según el propósito suyo, o sea, según la voluntad de Dios. Y la gracia, que es el regalo de Dios, el favor inmerecido, la gracia de Dios es eso, que nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo nos dio esa gracia antes de los tiempos de los siglos, antes que se acabe el mundo. Entonces, lo que es eso, Dios nos hace un llamado santo para vivir en su propósito, en su voluntad, antes que Él venga por su pueblo. Y que nosotros seamos parte de ese proceso de llevar el evangelio a otro. Todo creyente, hermano, sin duda alguna, tiene un llamado, pero tiene que pasar por varios pasos. O sea, sin duda alguna, usted y yo tenemos un llamado. Usted no se convirtió al evangelio para quedarse sentado en una silla sin hacer nada. Usted, Dios lo llamó y usted recibió a Cristo Jesús, pero ¿para qué? Para hacer un pacto de servicio, de trabajar para Él. Pero para eso hay unos pasos importantes que los voy a citar rápidamente también, no los voy a entrar, usted los lee en su casa. Los pasos que Damián menciona aquí. Primero, reconocer el llamado. Lo importante cuando usted tiene un llamado es primero que usted lo reconozca. Dios me llama a hacer su voluntad. Segundo, después que usted reconoce que Dios lo ha llamado, decir, acepto internamente, no a otros, sino en su corazón, en su mente, en su vida, usted dice, acepto el llamado de Dios. Lo tercero, prepararnos. Usted se tiene que preparar. Esto no es que me hice y me tiro a la calle y abre tu boca que yo la llenaré. Un texto mal utilizado muchas veces en muchos contextos. Que creemos que esto es, me tiré a la calle a predicar y Dios va a llenar mi boca sin prepararme. No, el ministerio es serio, es santo. Jesús se tiró a la calle, pero Jesús cuando se tiró a la calle había pasado por las escuelas de la sinagoga judía, porque Jesús era judío y conocía la ley, conocía la escritura. Es verdad que era Dios, pero era ser humano. Y cuando era ser humano como niño, su papá José lo educó en la ley judía, lo educó en el Antiguo Testamento y Jesús lo aprendió. Usted y yo tenemos que prepararnos también. Y cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplirlo. Ya una vez usted reconoce el llamado, lo acepta y se prepara, ahí espera a que Dios lo ubique hacia donde Él quiere que usted vaya. Entonces, como dije en la primera clase la semana pasada, hay dos llamados. Primero está el llamado de la salvación. Usted, Dios lo llama a encontrarse con Él y darle el corazón, pero después el Señor lo llama al servicio, a trabajar. Y ese llamado de servicio es para todo, porque usted puede servir en su iglesia y luego del servir en la iglesia viene lo otro, lo que dice ahora Canario, el llamado de Dios es personal y específico. Y Entonces, oye aquí, pastor. Claro, se oye. Se le fue la señal, pastor. No se escucha. Pastor, se fue la señal por aquí, no se escucha. El pastor informa por el chat de WhatsApp que se le fue el internet porque hay una tormenta ya de lluvia.
Saludos, perdónenme, que es que yo tengo una tormenta aquí de lluvia y se me fue la internet en la computadora y logré conectarme ahora por aquí por el celular. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, ok, Sí, gracias. Sí, se Sí. escucha. Nada, Te escuchamos. Afirmativo, por favor. afirmativo, pastor. ¿Cómo? Perdón. Afirmativo. Estamos Ok, escuchando. gracias. Gracias. ok. Pues voy a seguir por aquí por el celular para no perder el tiempo y voy a seguir con la línea que iba hablando. El próximo punto, estamos hablando, es el llamado de Dios es personal y específico. El llamado de Dios es personal y específico. Y esto es que siempre dice a quién quiere enviar y para qué lo envía. Y algo que está claro es que Dios llama a las personas y las llama y los llama con personalmente. A ti fulano te necesito y lo envía a una tarea específica. Por ejemplo de esto tenemos, y ustedes mencionaron algunos al principio de la clase, por ejemplo, Adán y Eva en Génesis 1:28. No se preocupe que después, perdón, este PowerPoint yo lo voy a subir a Google Classroom para que ustedes lo puedan volver a ver. Adán y Eva en Génesis 1:28. Dios los llamó para una tarea específica. A Noé en Génesis 6:13 al 22, hacer el arca. A Abraham, Génesis 12:1-9, sal de tu tierra y de tu parentela. A Moisés en Éxodo 3 y 4 para hacer una tarea. A Felipe en Hechos 8. A Ananías, Hechos 9:15-16. O sea, usted tiene, mire, Ananías fue terrible. Ananías, vete y habla con Saulo. ¿Con quién? El perseguidor de los cristianos. Sí, ese mismo, porque va a ser profeta, va a ser apóstol a los gentiles. Tercer punto sobre el llamamiento de Dios. Mire, el llamado de Dios es algo que se puede comprobar. Y hay pruebas externas y pruebas internas. Pruebas externas, por ejemplo, Moisés capítulo 4, versos 1-7. ¿Cuál fue la prueba externa que Moisés tenía? Su vara. Dios le decía, tira la vara para que tú veas que soy yo quien te llame. Y la vara se convirtió en serpiente y se comió las dos de los faraón, de los magos del faraón. ¿Qué otra prueba? Extiende la vara y el río se llenó, se convirtió en sangre. O sea, Dios cuando te llama te da pruebas externas. A veces puede venir alguien de afuera que Dios usa con una palabra y te dice, Dios te está llamando. No debes dudar esa palabra. Sí someter la prueba, pero tener cuidado, a lo mejor Dios te está llamando. Y las pruebas internas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 20 y verso 9. ¿Qué fue esto? Que Jeremías quería dejar de predicar porque lo estaban señalando, lo estaban acusando, la gente no le hacía caso, lo perseguían. ¿Y qué hizo Jeremías? Es que es como un fuego que me quema por dentro, que no puedo dejar de hablar de ti. Tú me sedujiste, dice en Jeremías capítulo 20, verso 9. Me sedujiste, era como un fuego que me quemaba, porque cuando Dios te especialmente para ser un laico, un obrero laico, que Dios lo llama a servir en los límites de su congregación y bajo la supervisión de los oficiales de la iglesia o el pastor, y eso es un tipo de llamado, un llamado parcial. Pero también está el llamado total, que es el que es parecido al pastorado o a algún ministerio específico, que es un llamado a un ministerio a tiempo completo o bivocacional, porque eso se está dando mucho. Yo soy un ministro bivocacional, pero estoy a tiempo completo. O sea, yo ministro en la iglesia, pero trabajo secularmente también, enseñando en algunos seminarios e institutos. Estos tienen que pasar, obviamente, son los que pasan por un proceso de acreditación de la iglesia y de la denominación para ejercer el ministerio en el campo que Dios los ubica, ya sea para pastor, para evangelista, para educador, para misionero, etc. Así que Dios puede llamar, ¿verdad?, de diversas formas y maneras a nuestra vida, y nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, eso claro, que el Señor obra de esa manera en nuestra vida. Así que
El llamado puede ser parcial o puede ser a tiempo completo. Ok. Ya pude entrar por la computadora. Déjenme cerrarla. Ok, aquí estoy de vuelta. Déjenme proyectar esto para terminar la clase de hoy. Como les decía hace un momento, el llamado puede ser parcial o total. A lo mejor usted parcialmente pues trabaja en la iglesia, ayuda en la iglesia, sirve en la iglesia, en alguna posición que se le dé, lo supervisa la junta, lo supervisa el pastor, pero también puede tener un llamado particular de Dios, ejercer un ministerio mayor. Un ministerio, ¿verdad? Donde Dios le está llamando para hacer algo, pero tiene que pasar por un proceso donde usted sea acreditado por unos cuerpos para ejercer un ministerio más especializado dentro, puede ser dentro de su iglesia local, como en otra congregación, como a nivel mundial, siendo evangelista, misionero, etc. ¿Cómo saber si Dios nos ha llamado? Yo creo que esta es la gran pregunta de este curso y que poco a poco la vamos a ir trabajando y definiendo. ¿Cómo saber si Dios nos ha llamado? Pues mire, creo que es importante saber que Dios nos ha dado dones. Todos los creyentes tenemos algún don. Por lo tanto, es importante definir qué dones tenemos. Yo creo que es uno de los primeros pasos para definir su llamado. ¿Qué don ha puesto en ti? Y eso quizás nos puede facilitar entender el llamado de Dios. Otra cosa importante de cómo saber si Dios nos ha llamado, por medio de la oración y la lectura de la palabra. Eso es fundamental para escuchar la voz de Dios y entender si nos llama y a qué nos llama. Pero no es leer la palabra una vez al mes. No es orar cuando voy a comer. Son tiempos que usted saca para orar, que saca para leer la palabra de Dios. Y dentro de ese proceso usted le dice, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Mire, el día cuando yo le conté de mi llamado, una de las cosas que a mí me pasó fue que cuando yo terminé en aquella casa que aquel pastor me dijo, ¿qué de tu llamado pastoral? Y yo me llegué a mi casa, yo me metí al cuarto a orar y le dije al Señor, ¿qué tú quieres, Señor? ¿Tú me estás llamando a algo específico? Y mira, el Señor me dijo sí. Y me mandó a mi llamado y yo lo entendí y lo acepté. Pero mire, también Dios lo revela por visiones, a veces por sueños, por palabra de un profeta o persona que Dios usa, como a veces a los pastores, para hacernos saber que nos llama. Mire, Domingo Rodríguez me dijo a mí 4 años antes, yo siento un llamado pastoral para ti. Yo le dije que yo no sentía nada. 4 años después, ahí estaba mi llamado. Pero él fue la voz de Dios inicial para irme hablando de que Dios me estaba llamando al ministerio. Por otro lado, también Dios lo pone en el corazón. Hay veces que Dios en tu corazón, en tu mente, te pone como algo que te quema, que te apasiona, donde tú dices, yo quiero estar en las cosas del reino todo el tiempo. Yo quiero estar en la iglesia. Mira, a mí me pasó eso. Cuando yo trabajaba secularmente, que fue otra de las cosas que Dios usó para clarificar mi llamado. Yo estaba trabajando como contable. Yo era un contable, tenía mi preparación de la universidad y en ese momento estaba dirigiendo una compañía como contralor. Yo dirigía las finanzas de 3 compañías de millones de dólares. Una compañía que era de, ¿cómo decir? Agente de barcos, cruceros y de cargas que llegaban a Puerto Rico y teníamos el 90% del mercado de cruceros. Y yo estando allí, trabajaba y un día dice, ay, esto me aburre, yo no quiero estar en esto toda la vida. Y en un momento pensé que es que me tenía que ir por la línea de mi papá, que es abogado, y me iba a ir a matricular para estudiar abogacía. Pero en ese proceso es que yo voy definiendo que la pasión mía era estar en la iglesia. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Era como el salmista, yo quería estar en la casa de Dios todo el tiempo, yo quería estar trabajando para el Señor, sirviendo en su reino, proclamando su verdad, proclamando su evangelio. Que mire, que llegó el momento que yo mismo ya estaba convencido internamente que Dios me estaba llamando al ministerio. Pero es importante saber que también a veces sirviendo en la iglesia,
vamos creando una pasión particular por su obra, que fue lo que me pasó a mí, que sabemos que a eso Dios nos llama a su ministerio y que esto es un privilegio. Mire, Dios lo pone en el corazón, Dios lo pone en la mente, Dios nos apasiona con la obra y nuestro deseo es estar solo en la casa de Dios sirviendo, que estar haciendo otras cosas. Lo demás no tiene importancia, lo que tiene importancia es el reino, es Dios, es su palabra y es servirle. Y es algo que te quema, que no te deja en paz, que tú quieres estar siempre ahí en la presencia de Dios. En conclusión, dos cosas. Uno, tenga claro que Dios es quien nos llama. Dios te llama a ti y Dios me llama a mí. A mí me llamó ya, yo lo acepté, te está llamando a ti. Tú tienes que decidir si le dices que sí o no a la invitación del Señor. Pero algo importante es esto. Segundo, obedezcamos a la voz de Dios sin temor. Mire, si Dios lo está llamando, no se resista porque los llamados son irrevocables. Dios te va a perseguir hasta que te rindas a sus pies. Porque el llamado de Dios es irrevocable, lo repito. Así que no le temas. ¿Sabes por qué? Porque Él nos respalda y Él nos capacita. Si Dios te llama, Dios no te va a dejar solo. Como a ninguno de los que está en la Biblia los dejó solo. Es más, ni a Jesús, que parecía que Dios lo dejó solo en la cruz, no lo dejó solo. Él estaba allí con Él. Pero se tenía que cumplir el plan de Dios. Dios respalda y Dios capacita a los suyos. Así que no le temas, sino que acepta el llamado de Dios para tu vida. ¿Alguna reacción, algún comentario que alguien tenga? Yo con eso termino este capítulo del libro del Pastor Canario. ¿Hay alguna reacción para si no pasar a explicar algo más? Así. Adelante, vamos. Bien entendido. Es algo de mucha importancia que nos ayuda mucho en nuestro crecimiento espiritual cada día más y en nuestro llamado. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, muy amable. ¿Quién más? ¿Alguien más? La pregunta importante en esta noche es esta. ¿Te está llamando el Señor y tú te estás resistiendo? Si te está llamando, ¿has podido definir a qué te llama? Sigue pensando en eso y ejercítate. Ora y lee la palabra hacia eso, nada más. Siéntate a orar, siéntate a leer. Hazte ese ejercicio en esta semana. Te voy a invitar a hacer ese ejercicio. Y siéntate con el Señor y dile, Señor, ¿tú me estás llamando a algo específico? ¿Es a tiempo parcial en mi iglesia o me quieres a tiempo completo o bivocacional donde yo pueda servirte en alguna congregación, a lo mejor de pastor asociado, a lo mejor de pastor en una iglesia, a lo mejor de evangelista, de misionero para abrir obras nuevas, iglesias nuevas? Ora sobre eso en esa línea, no pidas nada más y dile al Señor que te hable, que Dios tiene el poder para revelarse a tu vida y a tu corazón. Habiendo dicho eso, déjenme mostrar aquí en la pantalla el prontuario porque quiero indicarles qué tenemos para la próxima semana. La próxima semana la clase le va a estar dando el pastor Damián Canario. No voy a estar yo, ya que yo tengo un compromiso previo que no puedo estar. Y el tema de la semana que viene son los modelos de llamados en la Escritura. ¿Y cuál es su asignación? Usted debe leer en Éxodo 3 el llamado de Moisés. Leer en Isaías capítulo 6 los versos del 1 al 10, el llamado de Isaías. Y leer en Marcos 1 el llamado de los discípulos. Y en el sílabo usted le dice que usted tiene que contestar 3 preguntas. ¿Qué aprendes de estos llamados? ¿Qué ves igual o diferente entre estos 3 llamados? Y si te identificas con alguno de esos 3 llamados, que tú sientas que como que te apela más, te habla más a tu vida. Y en la próxima clase, precisamente, el pastor Canario va a estar discutiendo con ustedes el llamado de Moisés en Éxodo 3, el de Isaías en Isaías 6, 1 al 10, y el de los discípulos en Marcos 1. Y esa va a ser la clase de la próxima semana. Vamos a trabajar con 3 modelos de llamado en la palabra del Señor. Si yo veo oportuno que termine mi compromiso temprano y me puedo conectar, me conectaré. De lo contrario, el pastor Canario estará a cargo de la próxima lección. Sabe que tiene
¿verdad? Esas tres ahí pendientes. De paso, en el libro del Pastor Canario, si mal no recuerdo, hay un capítulo que habla o menciona algunos de estos llamados, que sería bueno que después usted indague en ese capítulo 5. Déjeme ver aquí un momentito a ver si es así, como le estoy diciendo. Bueno, léalo después con calma el capítulo. Sí, en el capítulo 5, en la lección 1, habla sobre el llamado de Moisés, está ahí. Básicamente el de Moisés es el único que se menciona ahí. No está el de los discípulos ni está el de Isaías, pero usted lo lee en la Biblia y los analiza y viene preparado a la clase para discutirlo con el pastor Canario. Yo he terminado en esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo. Déjenme cerrar con una oración en esta noche. Señor, bueno, gracias por esta lección. Gracias por esta clase que hemos crecido, hemos aprendido. Y gracias, Señor, porque reconocemos que te necesitamos. Y que te necesitamos para identificar cuál es el llamado que tú tienes para nosotros en este tiempo. Porque no fue un llamado para quedarnos sentados en la iglesia, sino para hacer algo por tu obra y por tu reino. Yo te pido, Señor, que clarifique en la vida de mis hermanos tu llamado y a qué los estás llamando para hacer tu perfecto plan y tu perfecta voluntad y vivir en obediencia, haciendo caso a tu voz y a lo que tú nos has llamado. Bendigo a mis hermanos, danos una feliz semana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues hermanos y hermanas, gracias por estar en esta noche. Dios me los bendiga y nos veremos en la próxima semana con el favor del Señor. Igual, feliz noche. Buenas noches, Dios les guarde. Dios les bendiga a todos. Buenas.